Hola y bienvenidos a Psychologic, un podcast 100% científico, 0% serio, donde dos psicólogos, yo, Ramses Ábalos, y Alejandro Ochoa, y una... Educador. Ay, lo dije muy rápido, ¿sí se entendió? no sé. Educadora. Excelente. Rocío Torres. Hablarán de temas relacionados a la psicología, filosofía y literatura, llevando a debate cada semana un tema que trataremos de explicar muy a nuestro modo del cómo y por qué de los pensamientos, teorías y algunas novelas. Esta es la segunda parte de nuestro primer tema, que es el origen de todo este pedo, es el origen de la psicología, los pensamientos que llevaron a la humanidad a lo que ahora conocemos como psicología. Okay. Así de profundo suena, así de profundo es. Nos falta algo de información. Pero bueno, la pregunta de la semana, que la vamos a repetir esta semana también, por si no han llegado a comentar, por si no han llegado a acordarse hasta ahorita, es ¿cuál fue su primer contacto con la psicología como ciencia, ¿no? O sea, cómo descubrieron la psicología para empezar, y luego cuándo fue que se dieron cuenta de que es una ciencia, porque spoiler alert, es una ciencia, ¿no? Nos quedamos la semana pasada hablando de la psicología. Claro. Este sí está interesante. Vámonos hasta Immanuel Kant. Oh, Kant. El primer representante del idealismo alemán. El conocimiento se organiza en tiempo y espacio. Los elementos del universo son complementados unos de otros. El tiempo es la forma pura de aportaciones previas. En el nivel externo y externo volvemos a las percepciones, ¿no? Del estímulo externo y las sensaciones internas. El espacio es la forma en la que aportamos en las representaciones externas, o sea, los estímulos, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor. Tanto hay aportaciones de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. No sé si en este tiempo él lo comprendía, pero yo lo leí con otro autor. Ok. La facultad del entendimiento se le atribuye al raciocinio humano. La unión fundamental entre intuición sensible y concepto es lo que nos da, pues, el raciocinio humano, ¿no? A través de eso. La intuición es ciega sin el concepto. Esto es una cita. La intuición es ciega sin el concepto, y el concepto es vacío sin la intuición. Ok. ¿Lo comprendemos? Si no, no se preocupen, es Immanuel Kant. O Ok. sea, A ver, ok. rífatela. Si la unión fundamental para comprender el razonamiento humano está llevada a través de la intuición sensible y el concepto, una no puede vivir sin la otra. Si no hay una intuición que nos haga como darle un nombre a lo que está sucediendo, entonces ese nombre queda vacío. Pero sin un nombre, lo que está sucediendo no tiene razón, lógica o un origen. ¿Por qué el color verde se llama verde? Es como el capítulo de Bob Esponja donde están cuidando de un huevo y dicen: oh, si el huevo se muere, el foco no tendrá nada que calentar. Oh, si el foco se rompe, ya no va a haber nada que caliente el huevo, técnicamente, ¿no? Exacto, ese es el punto. Entonces, ¿de dónde? O sea, sí. Me encantan estas referencias. 100% maduras. ¿Lo advertimos al principio? La madurez es relativa. Igual que la realidad. Igual que todo. Entonces, el concepto le da un sentido a lo que vivimos, y lo que vivimos le da un propósito al concepto. Las palabras son palabras porque se les dio un origen y un significado, a diferencia de... y viceversa, ¿no? No sé decirlo así. Entonces, el pensamiento es inconsciente. Esto es otro punto también que toca Immanuel Kant. El alma solo puede ser percibida apelando al sentido íntimo. Pero el alma es incapaz de percibir al cuerpo si no es a través de los sentidos externos. Entonces, el alma es percibida por lo que nosotros podemos sentir de forma innata, de forma personal. Sin embargo, sin un cuerpo, el alma no podría tener ninguno de estos sentidos o sentimiento, okay, o comprender algo en absoluto, si no fuera porque el cuerpo le da como ese conocimiento a través de los estímulos que pasan a nuestro alrededor. Sí, te entiendo. Sí, okay. Sí. Porque
porque ya no voy a hablar de Immanuel Kant. Porque ya no sé cómo seguir con esto. Hay un video en el canal de Playground que habla de Immanuel Kant. Lo pueden entender un poquito más a fondo. Si les interesa todo este tema, que espero que sí. Realmente está muy profundo y es muy interesante el poder analizar un poquito los pensamientos de Immanuel Kant. Pero, pues sí, prepárense para una que otra crisis existencial y pensamientos suicidas, de agonía y de frustración por no saber qué está pasando con sus vidas ni cómo él entendía la vida, ¿vale? Siempre me pasa. Ahora, George Wilhelm Friedrich Hegel, o Hegel. Sí, justo te iba a decir, solo dile Hegel ya. Hegel dice que el hombre tiene conciencia de sí mismo y del mundo en el que habita. La individualidad humana es este punto al que dice que hay distintos grados de sensibilidad, que es capaz de expresarse y que mantiene en la conciencia ciertas concepciones establecidas por medio del entendimiento y al mismo tiempo las separa. Va otra vez. El hombre tiene la capacidad de saber qué es él, que es la individualidad humana, y a esto le agregamos los grados de sensibilidad que podemos estar experimentando. Una persona no siente de la misma forma, con la misma fuerza, con la misma debilidad que otras, y esto a su vez le puede ir otorgando ciertas capacidades para expresar lo que está viviendo, lo que está sintiendo y lo que está experimentando. Okay. Mantiene la conciencia establecida por medio del entendimiento, o sea, por la racionalización, podemos comprender las concepciones establecidas, pero al mismo tiempo podemos catalogar, o más bien catalogamos en diferentes áreas todo lo que vamos aprendiendo. Okay. Teoría de la evolución de la conciencia. Su propósito es identificar la comprensión absoluta. La unión entre el espíritu y la conciencia conforman un ente total. Es la evolución. O sea, mientras vas creciendo de forma espiritual, tienes que ir creciendo en forma de conciencia, de conocimiento. Este pedo es muy budista, de hecho, o bueno, yo lo relaciono con el budismo, en el que el conocimiento te da crecimiento espiritual. Para llegar al nirvana tienes que ser alguien que realmente tenga conocimiento pleno de lo que es la vida, de lo que es de lo que es la vida, porque en realidad tienes que irte como por ese camino. Y entonces llegas a conformar un ser completo, total, que te lleva a una epifanía, ¿no? Una revelación divina a través de medios cuestionables. Ok. Digo, uno no sabe cómo estudian los demás, pero todo mundo tiene sus formas de estudiar. Miren a Freud. Claro. Luego, evalúa el papel del inconsciente en la consolidación del lenguaje, cómo nos da esta pauta el mismo inconsciente. O bueno, vamos aquí me voy a brincar un poquito porque estamos hablando de la técnica de Freud del hilar ideas, se me olvidó cómo se llama, en el que literalmente es como: hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en tu semana? Y entonces tú empiezas a platicar de todo, y el psicoanalista lo que tiene que hacer es ir anotando las palabras más claves, lo que le suena más extraño en tu discurso, para entonces comenzar a evaluar: ok, ¿por qué dijiste estas palabras? ¿Por qué estás diciendo acerca de esto? ¿Y por qué le estás dando ciertas entonaciones a estas cosas? Que vienen directamente del inconsciente. Es como por decir: ay, hablando de odio me acordé que Gloria... Y entonces, ¿por qué te acordaste de esta persona al momento de...? Sí, es como todo este asunto. Y es como un pedo inconsciente, porque realmente tú no lo vas procesando. No, claro, al tener libre el diálogo, pues no te pones a fijarte qué es lo que estás diciendo tal cual. Sí. Entonces, sí. Es todo este asunto, ¿no? Entonces esto también puede fungir como base psicoanalítica. Considera a la afectividad como un elemento esencial del hombre. O sea, realmente tenemos que sentir los hombres para poder ser hombres, ¿no? O ser seres, vamos a dejarlo así. Ok. La psicología científica en el siglo XIX, ya somos ciencia, se comienza a aplicar el modelo epistemológico. Eso. Y el metodológico de las ciencias naturales en el estudio de la naturaleza humana y su subjetividad. Ya entonces, y viene la parte interesante de todo esto, porque comenzamos con la experimentación, ya que los médicos decían, o otros
tantos de las ciencias decían, es que ustedes no tienen método científico. Y ahora Tiene mi tiene. método científico. Chuchu, motherfuckers. Está en Chuchu que no podía y sí pudo. Perfecto. Exacto, doble referencia, ¿vieron? La psicología científica es altamente cuestionada y rechazada por ser considerada inadecuada. O sea, nuestros métodos no eran los más Confiables. aptos Ok. para ser llamada como ciencia, dado que, para empezar, nuestro método científico tiende a que el resultado no sea exactamente igual en todos los puntos. Es que no puede ser igual porque no es la misma persona. Exacto, pero eso es algo que otras ciencias no comprenden, porque como 2 más 2 da 4 en todas las sumas, restas y multiplicaciones que puedas llegar a hacer. Pues sí, pero mira, por ejemplo, en la medicina siento que el método científico sí se puede mantener porque casi todos tienen los mismos órganos. Ujú. Entonces, no es como que, híjole, güey, este vato nació sin corazón. Tal vez con sin corazón aquí, pero no sin corazón acá. Entonces, apunté a mi cabeza y a mi pecho, por cierto. Sí. Sí. Es una construcción ideológica del corazón, o sea, no tiene emociones ni sentimientos, pero sí tiene un órgano llamado corazón que bombea sangre por su cuerpo, si no, no estaría vivo. Claro. Yes. Aquí está, se inaugura el laboratorio de psicología experimental por Wundt. Vamos a dejarlo en Wundt. Ya no voy a intentar decir nombres complicados. Solo ya. el apellido importante. Solo Wundt. Lo conocemos mucho por Wundt, ¿ok? Igual yo creo que vamos a subir ciertas referencias a las redes cuando terminemos de grabar y todo. Sí. Se hace la distinción entre el conocimiento físico y el conocimiento filosófico. Aquí vamos a separar lo que es el conocimiento filosófico de lo físico o de lo que antes se comenzó a considerar conocimiento pleno. Ok. Nos vamos a las ciencias y a lo que era nada más como el hecho de la racionalización, la internalización, que es todo este pedo filosófico. ¿Verdad? Muy bien. Weber hace una investigación y separa las sensaciones táctiles y sensaciones visuales. Todo esto con la necesidad de comprender lo que es real, lo que no, y lo que puede llegar a tener como repercusiones a nivel ambiente. Ok. Se realiza la ley de Weber, que es la relación cuantitativa entre estímulos físicos en cuanto a su magnitud y a la sensación producida por el mismo. Las sensaciones táctiles y visuales entran en este campo, es como lo que como lo que nosotros percibimos como entorno nos afecta o nos cambia, nos modifica. Más tarde se modifica y pasa a ser conocida como la ley de Weber-Fechner. Weber-Fechner. Ok. Y se consideraba que todo acto humano podía ser explicado por medio de principios físicos y químicos, que tiene cierta razón. Luego lo vamos a hablar más a fondo, pero el amor, por ejemplo, o cualquier otra emoción, viene de cambios físicos y químicos. Gustav Fechner, que es el otro colaborador de Weber para la consolidación de la ley de Weber-Fechner, él dice que el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo. Ok. La forma en la que nosotros percibimos o en la que nosotros vivimos un estímulo hace que la misma proporción del estímulo cambie. Por ejemplo, hubo un choque. Las personas que están involucradas en el choque lo van a vivir como una experiencia totalmente traumática. Tú lo vas a vivir como una experiencia sorpresiva, porque el ruido del choque va a ser como... Claro. Exacto, pero no va a ser el mismo impacto, porque el estímulo es distinto. No, y aparte de que lo vio en la tele, mucho Menos. menos. Ajá, claro. Exacto, entonces va a ser como, jaja, pendejo, chocaron, ¿no? Incluso podría ser algo así. Seguro fue por andar en mi teléfono. Estaba buscando Paco Monza el vato en su celular y... Y chocó, Sí. pendejo, ¿no? Pero, o sea, cualquier otro que esté en el área lo va a vivir de forma distinta. Claro. Abre las puertas a distintos métodos para determinar umbrales, que ya estamos hablando de cómo medimos emociones. De hecho, esta palabra lo podemos relacionar mucho con esto de los umbrales del dolor o el umbral de las emociones, ¿no? Que es este rango en el que tú puedes llegar a sentir. Varía en todas las personas, pero todos podemos medir nuestras... Realiza los primeros experimentos psicofísicos en Estados Unidos, la percepción de tonalidades de colores bajo distintas luces.
todo esto viene con percepciones y estímulos. Entonces, si a ti te ponen luces más tenues o luces de otros con otras tonalidades, como lo que es la luz azul y la luz cálida, entonces comienzas a ver las cosas de diferente manera. Y pues nos vamos directamente a algo tan físico y tangible como los colores, ¿no? Si pones un color verde en una luz neón, a lo mejor brilla, a lo mejor se ve más oscura de lo que es. Entonces depende también del tipo de color que se hayan utilizado, ¿no? Y todo esto varía en la percepción. Entonces yo puedo decir, eso es rojo, y él lo está viendo verde, y ella lo está viendo morado. Y probablemente sea así porque soy daltónico. Sí. Y tal vez... Qué sad. Upsis. Jean-Martin Charcot. Estos no sé, estos sí los puedo pronunciar entonces. Más porque suena como charco. Ajá, o al menos creo que los estoy pronunciando bien, ¿no? Porque soy un neurólogo francés. Entonces también tengo que decir como Charcot. ¿Y por qué haces esa manita de italiano? Croissant. No, rayos. Nunca voy a entenderlo. No sé. Muchísimo. No. Neurólogo francés, estudió la Salpêtre. Perdón, es una escuela. Estudió en la Salpêtre. No sé cómo se pronuncia esa palabra, pero estudió en París. Ok. Institución pionera en el tratamiento de las enfermedades mentales. Se dedica al estudio y análisis de la histeria. Machismo. Oh, ok. Aquí viene la parte interesante. Vamos con la histeria. Fue el primer problema mental que se estudió en muchas regiones por la simple y sencilla razón de la que los hombres no lo entendían. No sabían por qué las mujeres tenían estas reacciones. Entonces acudían a un médico profesional que tampoco sabía por qué las mujeres actuaban así. No sé por qué actúa así. De hecho, la engaño con 5 mujeres y nunca la escucho. Y O sea, un es misterio, un misterio. Es que ella no se puede cuidar por sí misma. ¿Cómo va a poder votar? No. O sea, tiene también 5 esclavos atrás de yo tengo 10. Ella tiene 5. No sé de qué se está quejando. Y también son mujeres. Jesus Christ. Entonces comenzamos a estudiar la histeria y esto se pone divertido. Lo vamos a analizar la histeria, toda la historia de la histeria más a fondo, porque sí es un tema que de ahí partimos de muchas cosas, ¿no? Sí. Comprendimos mucho de no comprendimos la mentalidad, porque en sí tendríamos que comprender la mentalidad femenina, pero no lo hicimos en ese entonces como raza humana. No lo hemos hecho a la fecha. y lloro al pensar en eso, entonces luego lo hablamos. Pero este güey pues define sus síntomas, ¿no? De la histeria básicamente. Y tiempo después sabemos cómo se cura la histeria. Ok, I like that. Ok, that's fine. Hay que hablar de esto. Se rastrea su origen psicológico y neurológico, desmintiendo la creencia de que la afección era derivada de las malformaciones del útero femenino. O sea, al menos hubo algo bueno. No es culpa de su útero, es culpa de su cerebro. No suena tan bien ahora que lo digo en voz alta. Pero sigue siendo so offensive, pero sí, okay. Pero mira, descartamos el útero y ya es yo digo que es un paso, ¿no? Porque antes sí. por todo se te caía el útero o para todo tenía la culpa. Sí, ok, el útero. Vamos bien. Hace la distinción de histeria y lo que hoy en día se conoce como esquizofrenia paranoide. O sea, ya no son esquizo, ahora son solo histéricas. Yo creo que ahí bajaron un nivel en cuanto a como lo problemático que podría ser un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y lo que es un diagnóstico de histeria, ¿no? O sea, aplica la hipnosis en el tratamiento de afecciones psiquiátricas. Aquí comenzamos con lo que queríamos ser todos de grandes. ¿Hipnotistas? Pues en realidad gente que gana dinero a través del chismecito. Ah, bueno. O sea, sentarte a escuchar gente y que te diga todo lo que tiene realmente. Y verlos llorar y así, Sí. uff. Y lo dices, Sí, uy, güey. No. Por favor. William James es nuestro siguiente autor, 1842 a 1910. Esas son sus fechas. No estamos diciendo que en ese lapso se crearon las cosas, ¿verdad? La psicología puramente científica con datos ya empíricos se comienza a desarrollar todo este show de la estructura del proceso científico dentro de la psicología o los estudios de la psicología.
Vamos a recordar otra vez que en este entonces apenas estamos introduciendo lo que es la psicología. Todavía no podemos como denotarlo así porque apenas están haciendo estudios de la mente humana. Y de la mente podríamos todavía llamarlo entre comillas, porque hay algunos que todavía en este entonces pensaban que era parte de como la esencia, una esencia distinta. Enfoca sus estudios en los procesos cerebrales, vincula los procesos mentales con los nerviosos, que ya entonces comprendemos la estructura de un cerebro y sabemos que el cerebro manda información de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Entonces ya tenemos una noción. Hay un cerebro que maneja nuestro cuerpo. Ay, y qué hermosa voz, tan angelical. Qué bueno que tú hiciste el chiste. Sí, antes de que alguien más me queme, espérame tantito. Y luego vincula la participación de los fenómenos motores con procesos cognitivos. O sea, como si nuestro cerebro le está mandando información a los nervios que tenemos en el cuerpo, cómo nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a toda esa carga de información que viene y va de arriba para abajo. Descubre la influencia de las descargas nerviosas en la regulación de acciones. Ok. No sé por qué te emociona tanto eso. Descargas nerviosas en la regulación de acciones. Psst. Sí. Perdón, me fui como 5 minutos. Ok. Comprendiendo que el cerebro es un órgano que manda energía de arriba hacia abajo y recorre todo el cuerpo, podemos asumir, porque yo no conocía a William James, que entonces encontró que el cerebro lanza descargas de electricidad hacia el cuerpo para entonces poder realizar una acción. Y entonces para regular estas acciones pues se necesita de electricidad. Mira, en pocas palabras, descripción gráfica era como: si pico aquí, ¿qué pasa, güey? Entonces se levanta una pierna. Ah, no mames, güey, si pico acá, sí. Eso. Güey, sin pedos a mí me hubieran electrocutado, ¿estás de acuerdo, no? Bueno, pero no sé si necesariamente por alguna otra cosa, pero es porque eras mujer, básicamente, yo creo. Sí. Desde ahí. Sí, Sí, Mira el lado principalmente. positivo, no te hubieran electrocutado los genitales. sí, A nosotros sí. exactamente. Ok, Pero es por, muy pero aterrador. por información de si éramos comunistas o no. Ajá. O por jotear tanto. Ah, sí, es cierto. Definitivamente. Maldita sea. Sí. Ya Creo que valió hasta más. la cárcel hubieran terminado. ¿Qué, güey? Aquí no Fácil, güey. funciona el no homo. En esos tiempos no saben qué es el gnomo, güey. No, creo que pues no. 1800 No como no conocen el gnomo. Oye, ¿cómo que no aplicaba? ¿Y en las guerras qué, güey? Claro. Estaban solos. Y Sí. era un secreto de todas maneras. Bueno, quién sabe, había muchos costales, ¿no? Pero también hubo un tiempo que estuvo prohibido contratar prostitutas. No, y por ese eso, tipo pero de costales, cosas. le haces una raja y literalmente, pues ahí está. Tienes mucha creatividad, me preocupa. Ellos tenían más, estaban solos. Se le llama adolescencia varonil. Sí. Que dura hasta los 20 y qué. 5 más o menos. Ajá. Depende de la madurez Para mental, ustedes. o No, sea. y aparte, entre más vive el ser humano, más tiempo duran las etapas. En este caso, pues la adolescencia, y por eso se prolongó tanto hasta la posibilidad de llegar a sus 25. Sí, porque Yo antes. conozco muchos adultos que parece que siguen a sus 40, siguen en la adolescencia. Exacto. Pero, Y entonces ponte a pensar, Sí. a lo mejor ellos van a vivir 80, 90 años. Sí. puede ser. Tal vez sea proporcional. ¿Se dan cuenta? ¿Proporcional Descubrimiento al científico. largo de vida o hagan al una largo? investigación. O sea, ay, bueno, no sé. No, I didn't mean that. Ah, ok, No, no, se sé. se yo refería a, preguntaba. por ejemplo, que entre más inmaduro eres y más te tardas en Ajá. madurar es porque más ¿Te vas a vivir imaginas? técnicamente. Que si fuera proporcional. Pero pues no sería mames, interesante. yo siento que soy bastante maduro para mi edad, entonces que me voy a morir en 20 años o cómo Me está el quedan pedo? 10 años de vida, No, güey. güey, espérate, güey, ¿cómo así? Bueno, pensándolo Muy bien. feliz. ¿Cómo lo puedo acelerar este proceso? Tengo que madurar más. Ya entendí. Sí, pues para morir. Sorry. No. Vas a vivir eternamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve al doctor, al psicólogo, al psiquiatra, algo? Estoy yendo al psicólogo. Ok, eso es bueno. Eso es bueno. No sé qué es más triste, pero ya estoy bien. Ok. Alfred Binet, 1857-1911.
toma interés en la influencia de la sugestión en el comportamiento humano. Ahora tomamos en cuenta los factores externos, los estímulos y la presión social, como deriva la sugestión, ¿no? Es como, oye, tómate esto, te vas a ver a chocolate. Y tal vez no. Sí te creo. ¿Ves? Y si se lo toma, podría saberle a chocolate cuando nada de eso tiene chocolate. Bueno, podría saberle a chocolate si realmente nunca ha probado el chocolate también. Tú puedes decirle, esto sabe a tal cosa, y como nunca no tiene un registro previo de a qué sabía, lo puede asociar de esa manera. Por ejemplo, tú a un niño que nunca ha probado el chocolate le puedes dar agua sucia y le puedes decir, esto sabe a chocolate, y jamás va a querer probar el chocolate. O a lo mejor desarrolla un gusto, ¿quién sabe? Un gusto por el agua ya, sucia. el punto. Porque lo asocia con no que te todo el mundo desvíes. toma chocolate. No te desvíes, Sí. no te desvíes. Muy tarde porque me imaginé a un niño metiendo la cabeza al inodoro, es como perro. Ok, cuando yo me refería a agua sucia me imaginaba agua de trapo, no necesariamente excusado, pero... No sé. Yo eso fue lo que me imaginé. Así como, Gracias por esa imagen mental. cuando quieras. Ok, continúa. Muy bien. Razonamiento e imaginación. Ahora, pues como ya estamos más centrados en los procesos mentales y el cómo el humano procesa la información, ya estamos haciendo uso y separando el razonamiento de la imaginación, cómo es que funciona realmente y cómo podemos generar en un ser el razonamiento y cómo influye la imaginación también en ese tipo de factores y en este tipo de pues vamos, experimentos, ¿no? Porque toma interés en la influencia de su gestión. Obviamente se va a poner a decir cualquier pendejada a ver quién le cree, güey. Yo lo haría, no sé ustedes, yo lo haría. Yo también siento que está relacionada de alguna manera el razonamiento con la imaginación, porque hasta donde, dependiendo qué tanto raciocinio tienes, es la imaginación que desarrollas. Porque, por ejemplo, un niño que no tiene tanto raciocinio puede imaginarse un hipopótamo que fue a secuestrar a sus papás, y en cambio si ya tienes 30 y algo de años, lo puedes seguir pensando, pero también existe la posibilidad de que ya veas que un grupo de criminales fueron a secuestrar a tus papás. Ahí ya la creatividad siento que sí está ligada hasta cierto punto con eso. Claro. Y entonces, pero entonces puedes, como, o sea, tratando de razonar la situación, comienzas a crear hipótesis o imágenes mentales que ya involucran la imaginación, ¿no? Es como, cómo entraron a la casa, por qué entraron, qué les hicieron. Y dependiendo con tu realidad inmediata, porque por ejemplo tú puedes pensar, yo que vivimos en Tijuana, pensamos en grupos criminales, pero en realidad puede ser, no sé, si estás en Nueva Zelanda, o si estás en Alemania, o si estás en otra parte, puede que sea otro tipo de personas, o solo una persona, o cosas por el estilo. Entonces creo que también la imaginación tiene que ver también con la realidad inmediata, y el raciocinio también. Pues más bien sería con el conocimiento. O sea, no tanto con la razón o el razonamiento, sino con el conocimiento que tiene Pero es la que, persona. mira, yo tengo el ejemplo del raciocinio, porque por ejemplo, tú asocias las cosas. Por ejemplo, si ves a un vagabundo aquí... No, sí, claro, eso, o sea, eso sí forma parte de la razón, pero me refiero a que, bueno, más bien sería como involucrar las tres cosas, ¿sabes? Como imaginación, razón y conocimiento. Ajá, sí, es que creo que el conocimiento está más relacionado con el raciocinio que el raciocinio con la imaginación. Ajá. El conocimiento con el raciocinio. Ajá. Bueno, ok, ya. aterricemos, por favor. Es que ese es el punto. El raciocinio tiene más relevancia con el conocimiento, porque entonces, gracias a lo que sabes, es como puedes llegar a una deducción, ¿no? Si no, no hubiera podido entender lo que estaba diciendo, básicamente. Y no tengo que imaginarme nada para entender lo que le está diciendo, porque tengo conocimientos y lo conozco. Entonces ahí es como va. Pero pues en sí, o sea, también tiene una relación, más no vamos a decir que es una relación tan directa con la imaginación. Pero bueno, ¿a qué viene la imaginación? Viene también con estos procesos mentales sin imágenes, que es de lo que básicamente es como lo que estamos hablando. O sea, si le das a alguien que no conoce algo y lo introduces como cierto objeto, es como, sí, pues este es el micrófono, ¿no? Entonces como, pues esto no es un micrófono, esto es un vaso. Pero todos sabemos que esto es un vaso porque nosotros sabemos que es un vaso. Con suficiente imaginación cualquier cosa es un micrófono. Cuando has fingido cantar no tomas un cepillo y... Cualquier objeto fálico puede ser un micrófono. Te chingó poquito. Pero no, yo no uso micrófonos, yo bailo, güey. Ajá. Yo me desplayo en el escenario. Aparte, o sea, a mí mi micrófono es de chícharo, güey. Yo no sé, tú. No, aparte, si te interrumpes tu expresión corporal con un micrófono. No, lo siento, yo no. Y aparte, también existe el canto a capela. Entonces, no necesariamente ocupas un micrófono para cantar, ni siquiera uno de chícharo. Puedes cantar simplemente. Por ejemplo,
Hay gente que cuando está trabajando con las manos está cantando. Yo canto cuando estoy trabajando para no sentirme tan triste en esta sociedad en la que tengo que trabajar para mantenerme. Pero sí, o sea, yo canto mientras cargo cajas y no puedo estar... Bueno, ya. Estoy cargando cajas. Ok. Necesitas Luego. mover las manos. Aspectos Es cognitivos de la personalidad. Ok, ¿qué es la cognición para empezar? Son todos los procesos mentales que el cerebro o la mente pueden llegar a crear. Vámonos más a el cerebro porque en sí son como las cargas, ¿no? O sea, el cerebro crea la mente, por ende ese es un principal proceso cognitivo que deriva a todo lo demás, ¿no? A cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos expresamos, en general, o sea, todo lo que involucra la cognición, lo cognitivo o todo este pedo, habla de el pensamiento como tal, o sea, es básicamente la forma mamona de decirle a pensar, ¿no? Okay. Yo tengo una pequeña duda antes de que continúes. Entonces el cerebro básicamente es como el hardware y la mente es como el software. Ya. Ok. Va. Sí, tuve que recordar a mis años de Sí. preparatoria para saber que era hardware y Sí, software, sí, güey. sí. No, sí. No mames, ¿por qué? Sí, ese fue mi proceso. Ok, excelente. Ya, sí. Ok. Es la caja y lo que pasa dentro Sí. de la Dentro de caja. la caja. Ajá. Ok, perfecto. Es, Ok. es la computadora del cuerpo humano. Sí. Entonces, ahora, aspectos cognitivos de la personalidad hace referencia a todo esto, ¿no? Cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, qué parte de nuestra mente influye en nuestra personalidad. Volvemos, aclarando, esto fue hace un chingo de tiempo. Entonces, todavía no sabían que el cerebro es prácticamente lo que nos mueve en todo sentido, o sea, Claro. no importa si el corazón se detiene, si el cerebro se muere, ya valiste pito. Desarrollé junto con Theodore Simmons una prueba para medir de forma objetiva la inteligencia de las personas, Ok. que es principalmente utilizada para orientar a los niños que presentan dificultades del aprendizaje. Pruebas. Esto está muy chido. Después vamos a hablar bien de las pruebas, Sí. de cómo se utiliza. Todo esto me suena muy a Whisk, pero no estoy muy seguro que haya sido eso hasta el momento. Pero es como la base, ¿no? Luego vamos a hablar de eso. Y también es utilizada en el ámbito laboral. Mira, aquí está. Sí, qué pendejo. Conocida como prueba Stanford-Binet. ¿No? Claro, sí. Esa todo el mundo la conocemos, ¿no? Todos la hemos aplicado en nuestras clases. Sí, Prueba. claro. Ok, continuemos. Entonces ya no electrocutaba niños. No, nada más les aplicaba pruebas. Qué hueva, güey. Ya dejamos eso atrás. Ya estamos siendo civilizados. ¿Y ahora qué hago con todas estas baterías? ¿Qué hago con esta silla? ¿Y mi tinaquito? No mames. Para que pegara más fuerte. Sí, te botan los piecitos y vámonos, mi rey. ¡Qué miedo! Bueno, en fin. Tan. Oh, no. No voy a decir todo su nombre porque se me traba. Wundt. Ah, Fundador de la psicología experimental contemporánea. Ok. Se me traba decir contemporánea, no voy a decir todo su nombre. en el lente. Estudia los contenidos de la mente. La psicología del contenido. Ahora ya nos enfocamos en la mente como tal. O sea, la mente como la proyección del cerebro. La forma de como darle un sentido a que tengamos este perro órgano, ¿no? Básicamente. Es como Ok. yo lo entiendo al menos. No sé ustedes. El órgano que se nombró a sí mismo. Ujú. El cerebro. Sí. Exacto. El cerebro. El cerebro. Cerebro. La psicología de la estructura mental también es como otro, o sea, ya empieza a darle un sentido a todo esto. O sea, no es como nada más la mente, sino la mente es toda una estructura que se va formando conforme los años, conforme las experiencias, conforme lo que vas aprendiendo, lo que vas viviendo. Y hay una estructura que podemos considerarlo tanto como personalidad, como forma de pensamiento, que viene siendo algo muy similar. Ujú. Y todo esto pues es la estructura de la mente que te va guiando, ¿no? A nivel más orgánico, pues son todas las conexiones neuronales que se van formando. Y eso le da un sentido energético a tu cerebro que crea estos caminos de pensamiento y te dan
la estructura de la mente como tal. O sea, se va proyectando la mente conforme vas desarrollando tus habilidades mentales. Y bueno, publica sus libros como Psicología Filosófica, no es cierto, Fisiológica. Plantea técnicas experimentales. Y luego la Psicología de los Pueblos, donde trata de temas antropológicos y su influencia en la sociedad del individuo. Ok, esos son libros interesantes que podrían leer. Yo no los he leído, pero podrían leerlos. Los vamos a leer y luego los vamos a tratar Hablar. en alguno de estos. Sí. Algún día. Bueno, Sí, cuando tengamos tiempo yo de sí. leer. Bueno, que los lea Gloria. Bueno, sí, que no los lea Gloria. No, ¿cómo? Puede ser. Bueno, me agrada. Boone define la psicología como la ciencia de la experiencia inmediata, haciendo referencia a que obviamente todo lo que experimentamos, todo lo que sentimos y todo lo que vivimos se refleja en nuestra psicología o en nuestra manera de comprender al mundo, que es como nuestros procesos mentales van haciendo conexión. Claro. Luego está Joseph. Bravo. Gracias. Sí. ¿Cómo? Brauer. Brauer. Sí. Sí. Descubre la función del oído en el equilibrio. Que por si no lo sabían, sí. El que se puedan mantener de pie es gracias a que pueden escuchar. O que no pueden escuchar. De todas maneras no hay afección. O sea, cuando les pegan o cuando hay un ruido muy fuerte, te mareas o te destanteas por eso mismo. Sí, porque te influye. desincroniza, básicamente. Yo me acuerdo que había escuchado que, sí, bueno, en aquellos tiempos las mamás era muy común que jalaran las orejas y se empezó a decir que no le jalaran las orejas a sus hijos porque podían llegar a presentar problemas con el equilibrio. Oh, yo solo escuchaba que iban a quedar como Dumbo, pero No sé si es cierto nada de lo que están diciendo. Es más, lo del Dumbo no, güey. es o más sea, probable lo que estoy Oye. diciendo yo. Oye, puede ser. ¿A ti te jalaban las orejas mucho de chiquita? No, solo tiraste el recogedor, digo, el trapeador como 20 veces hace rato que ibas caminando. Eso güey. solo porque Lo hice por tu falta de equilibrio. sincronía, ajá. Ajá. No por tus orejas. No, eso Ya, tal vez ya. tenga algún problema neuronal, no se burlen. Un problema Me con iba a con revisar. el lóbulo frontal, ¿no? No iba a revisar nada. O prefrontal, o occipital, o todos los parietal, o anteriores. temporal. Todo, güey, todo el hardware venía dañado, güey. Lo vendieron a mitad de precio porque ya se les había caído 3 veces, güey. Dije, no mames, güey. ¿Quién Ya les va a está- comprar esto, güey? Esta madre ya estaba fuera del empaque, güey, ya estaba así. ¿Te cuenta como No mames. güey? Machín. Güey, cuando estaban eligiendo el hardware dijeron, no mames, güey, ¿y no sale más barato si me das la exhibición, güey? Es que ya no nos queda más que la exhibición, No oiga. mames. No, sí, no hay pedo, pero me haces descuento, ¿no? A ver, lo voy a patear 3 veces, me lo bajas 100 pesos más, ¿no? Bullying intelectual. Cuánto amor aquí. A ustedes. Descubre el mecanismo de la regulación térmica del cuerpo a través de la respiración. Entre Creo que más no respiras, necesito. más te calientas, básicamente. Mientras Oye. más fuerte respiras, más te calientas. Yo creí que era como el... O el... Ah. Porque el... Es frío y el... Es caliente. Pero si estamos hablando de regulación No, estamos térmica, hablando puede de- ser, ¿no? Sí, tienes Sí, razón. regulación Porque térmica. sí. Sí, sigue siendo regulación térmica porque la respiración sigue siendo respiración y sigue siendo regulación térmica. Porque controlas si el aire sale frío. Ajá, O sale caliente. Ajá, entonces es regulación térmica. Güey, es que es neta, si es... Sale frío, Sale sale caliente, güey. Es un misterio de la vida. Pero no, o sea, estábamos hablando Sale por donde mismo, güey, pero tiene temperaturas diferentes. O sea, de es regulación térmica. Lo voy a dejar así porque es un descubrimiento mamá. No es cierto. Estamos hablando de que si controlas tu respiración puedes llegar a controlar la temperatura de tu cuerpo. O sea, si corres, te calientas, te agitas, empiezas como... Sí. Porque Y si buscas com- regular. O Ajá. cuando te emputas. O cuando te emputas, Ah, pero sí. yo nunca me... No, en ni yo. realidad nunca me he Creo. toqueteado mientras estoy emputado. Bueno, sí, pero ¿Qué? no en ese sentido. ¿De qué estamos hablando ahora? Sí, Pues o sea, cuando te está diciendo toqueteas como así como para saber Oh, si estás sí. caliente o no, güey. No, sí, pero bueno, el enojo, hasta donde sé si es como una emoción caliente, ¿no? Ah, no, claro, pero por eso de intensamente le salía como fueguito al Sí. vato de arriba. O sea, por eso era rojo también. Ajá, Siempre Sí. se ha relacionado con Sí. el fuego. sí. Sí. Porque destruye. Yo Ok, ya. tengo el juguete de la ira. Ah, sí, es cierto. Tienes todos, ¿no? Sí, tengo dos. ¿Sí? Güey, qué mamalón. Está cute. Crea el método catártico, que es precursor al psicoanálisis. Ok, ¿qué es el método catártico? El método catártico, literalmente, o bueno, básicamente, porque tampoco puedo decir que es literal, ¿no? Todos tenemos el conocimiento para decir que es literal.
El método catártico es básicamente hacer que el paciente o la persona en cuestión entre en un estado de catarsis, o sea, o en un estado en el que las emociones estén fluyendo lo más intensas posibles, lo más naturales posibles, se podría decir así, como lo más ¿Sí? puro. A flor Eso de es lo que piel, estoy, pues. es lo que estoy buscando, como la emoción más pura. Entonces Sí. ese es el momento catártico donde estás liberando toda la energía de la emoción. ¿A qué vamos con esto? Una vez que entra en estado catártico, entonces lo que procesa el cerebro, o la información que procesa el cerebro, va directa, sin escalas, sin filtros, sin nada que lo detenga. Entonces, si sufriste de una situación, o pasaste por una situación que es muy traumante, que es muy fuerte, o que por alguna razón no tienes como esta libertad de expresarlo concretamente, se induce al estado catártico, al estado de emoción, y entonces es cuando quitas todos los filtros, todos los mecanismos de defensa y hablas y sueltas detalles, y es maravilloso, impresionante, pero pues Es como quebrarlo. Es como quebrarlo, es básicamente quebrarlo, ¿no? O sea, A ver qué hay adentro. exacto. Es como lo rompes para ver qué pedo, Y luego- sacas lo que no sirve. Y luego se te olvida volverlo a armar y puta madre. Bueno, no. ¿Y cómo le hago ahora? Bueno, la siguiente semana te armamos así. Y no regresa porque se suicida, ¿no? Juntas todas tus piececitas, te vienes para acá, güey, y vemos qué pedo. Y vemos qué pedo. Es Sí, broma, sí, sí. amigos, es broma. No se suiciden. No sé si, No al sé menos, de lo- por de lo de favor. romper gente, pero está bien. No rompan gente a lo bestia. Mira. Eso sí, o sea, hay que tener una preparación. Hay que por tener favor. talento. Aparte. Rompe gente a los 20 minutos de sesión cuando te queden 30 para volver a armarlo. O 40, Pero dependiendo, pues te quedan dependiendo, 20. sí, dependiendo si le das los 50 minutos o si le das la hora. Yo creo que ahí también dependería en qué estado, en qué estado lo veas cuando entre en la catarsis. Porque hay gente que simplemente como Le falta puede un seguir, poquito puede seguir hablando y todo, pero está como más en modo zen, como más en control. Y hay gente que literalmente se tira a llorar y pues, o sea, se rompe y ahí queda, ¿sabes cómo? Ujú. Y entonces sí te tienes que tomar como mínimo unos 5 o 10 minutos para poder tranquilizar un poco el llanto y que pueda hablar, ¿no? Entonces No, ya claro. ahí es como vas midiendo tus tiempos en las sesiones. Así medimos los tiempos en las sesiones, de acuerdo a lo que va pasando dentro de las sesiones. Pues todo tiene su inicio, desarrollo y final, o sea, no puedes dejar un desarrollo y que al final sea hasta la próxima semana, o sea, una semana de diferencia puede provocar mucho problema. Muchos problemas. Muchos problemas. Entonces sí, vamos ahí midiéndonos un poquito, ¿vale? Igual, si no tienen la preparación o si están pensando en estudiar, primero estudien, por favor. Yo sé, bueno, mi intención de esto o nuestra intención de esto es que no nada más esté enfocado a los que estudiamos psicología, a los que nos relacionamos con la psicología, con la filosofía, sino a todo el público en general, a todo aquel que le interese y le guste saber de estos temas. Pero si no tenemos los conocimientos para poder romper a una persona y volverla a reestructurar, o al menos dejarla en modo funcional, no hay que hacerlo, porque sí es meternos en asuntos muy muy delicados, ¿vale? Aparte, breve también paréntesis. Si estás estudiando psicología y te encargan un paciente o te encargan un sujeto de estudio, en este caso porque lo vamos a llamar así porque no puedes tener un paciente técnicamente si estás estudiándolo todavía, no te pongas de mamador a tratar de romperlo, porque si lo tratas de romper seguramente no vas a saber arreglarlo, y si lo sabes arreglar lo vas a arreglar medio a medias. Entonces, espérate, no te van a encargar romper a una persona, te van a encargar saber su historia familiar, su historia social, su historia de laboral, todo ese tipo de cosas, pero no te van a encargar, güey, solucionale la vida, porque no estás hecho para eso todavía. En general no estamos hechos para Sí. solucionar la vida, solo encaminamos, ¿no? Ajá. Pero X. Eso es un paréntesis importante porque pues estamos hablando de temas Sí, y aparte estamos hablando de romper y todo poderosos. eso. Sí. Me cayó. Sigmund Freud. 1856-1939. Pasa de la neurología a la psicología. Ya Sigmund Freud, o sea, después de Wundt, obviamente que es todo este show de la psicología experimental, que ya es psicología como tal, pasa de lo que es lo neuronal a lo psicológico. Sigmund Freud
no recuerdo exactamente si terminó la carrera de medicina o se fue por la psicología antes de terminar la carrera de medicina, pero estoy casi seguro de que sí, o sea, sí estudió medicina, sí entró a cátedras de ¿cómo se llama la otra que droga? ¿Psiquiatría? Psiquiatría. Sí, según yo creo que era médico psiquiatra, o sea, sí acabó medicina. Y se aventó la madre de psiquiatría. Sí. También es que toma en cuenta que en aquellos tiempos la medicina técnicamente que te tardabas 2 años, 3 años, y la psiquiatría te aventabas 1. A lo mejor. Entonces por sí. eso también tenían tantos títulos. Sí. Bueno, en fin. El punto es que le interesó más el pensamiento humano, le interesó más todo este show de cómo funcionaba la mente. Y entonces replantea la naturaleza humana. O sea, tuvo los huevos de decir, es que así no funcionan las personas, funcionan así. Y ahorita vamos a ver, bueno, ahorita vamos a medio ver cómo empezó este hombre, ¿no? Okay. Funda la teoría del inconsciente, que pues es ahí donde entra como la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana no era lo que pensábamos de los procesos mentales, la cognición y todo esto. Él habla del inconsciente, una parte a la que no se tiene un acceso, porque es inconsciente, o sea, no está totalmente activado, o no está activado cuando estamos en modo consciente. No. En el cual se guarda realmente la naturaleza humana y las cosas que salen ahí, porque de repente como que te escupen, como, hey, güey, haz esto. Y tú ahí vas de pendejo, ¿no? Suena como las voces de mi cabeza. No, es que justamente lo estábamos hablando la otra vez, no me acuerdo cómo salió el tema, pero es como que lo que hay abajo de la alfombra, ¿no? Ajá, es lo que hay debajo de la alfombra. Entonces, el gato de Schrödinger. Ajá. No sabes qué hay ahí hasta que lo abres. Pero ajá, para esto, pues está cabrón abrirlo, ¿no? Sí. Entonces, ajá. Él es padre del psicoanálisis, no de la psicología. Él solo fundó las bases del psicoanálisis y en general desarrolló teorías partiendo de esta base, ¿no? Pero a ver, ¿cómo que Freud no inventó todas las ramas de la psicología, güey? ¿No fue una rama de la psicología por día? No, güey. Y así el domingo descansó. Domingo descansó. ¿Qué es para Freud o qué, güey? O sea, no fue ese último día que descansó y dijo, qué buena obra. ¿Sigmund Freud? No, güey, no. Es Sigmund Freud. Sigmund Freud. No. Tristemente no. Así no fue. Que él quisiera dárselas de muy mamador era otro pedo, pero no. Él solo creó las bases del psicoanálisis, porque todos el resto de sus discípulos, de los que iremos hablando poco a poco, porque tienen muchas teorías y muchos pensamientos que realmente se tienen como que ir desenvolviendo para poder entender lo que fue en un principio la psicología, fueron desarrollando y llevando a otros caminos que, pues sí, ¿no? Nos llevaron tanto a crear otras ramas de la psicología, otras corrientes de la psicología y pues otros pensamientos, e ir estructurando un poquito mejor cómo funciona en la mente. Entonces, bueno, el psicoanálisis se creó en 1896. La teoría descriptiva y explicativa de los mecanismos y fenómenos dentro de la vida anímica humana. Eso es como, de forma mamadora, le podemos definir el psicoanálisis. Es la teoría descriptiva y explicativa de mecanismos y fenómenos dentro de la vida anímica humana. Se nota que no le cobraban por cada letra que ponían, ¿no? No. Excelente. Yo creo que, bueno, sí le pasaba factura, pero... No, pero pues esos eran de... Pero así se inspiraba, ¿no? Sí. No mames, ¿sabes cómo sonaría más mamador? Teoría del inconsciente humano. Teoría descriptiva y explicativa del inconsciente humano. Yo teoría. Y así, güey. Lo fue desarrollando muy bien. Hasta el punto en el que nadie lo entienda. Pero no, o sea, el psicoanálisis freudiano es más entendible que el lacaniano. Eso he escuchado. Lacan. Ay, no quiero llegar a Lacan, pero se va a poner muy divertido. Eso he escuchado. Un trauma más, un trauma menos. Ya pasé por toda una clase de eso, 3 meses hablando de Lacan. No entendí un carajo. Bueno, sí entendí algo que me hizo volar la cabeza. Great. Solo eso lo voy a dejar, no voy a hacer más spoilers.
Y bueno, estudia la asociación libre y la interpretación de los sueños. La asociación libre es una técnica que se usa todavía en estas fechas. Creo que es de lo poco freudiano que queda, que es realmente... como que dijeron... Rescatable. Como que dijeron, no, güey, no todo te recuerda testículos y penes, no, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Eso de la asociación sí me lo puedo quedar, güey. Como que sí, güey, como que sí jala ese pedo. Sí le podemos hacer nuevo contrato, güey, a esa madre. A todo lo demás no. Tu misoginia tampoco. No, cocaína no, güey, cocaína líquida no. No. Ah, sí es cierto, güey, se usamos daba shots, pasta, ¿va? usamos Sí, pasta, güey, pasta para los dientes, no, en las encías no va la cocaína. No, Más va en mi chesquito, así. No manches. Sin hacer alusión a ninguna marca, obviamente. Pero ya sabrán. Ok, la asociación libre habla de este asunto en el que, bueno, el psicoanálisis ortodoxo se supone que trata de que el psicoanalista se sienta, está el diván, que es el asientito slash camita. No, Sorry. Y luego dice que es uno, ¿no? Sí, o sea, claro. ay, no puedo con esta gente, no puedo trabajar así. No puedo trabajar así. A mí me sale mejor y no tengo cabello. O Ella sea, tampoco. así. Explicando otra vez. Está el diván. Busquen imágenes de diván para que me entiendan y no me malpiensen. Es más, como el diván de Valentina, más o menos la cama es más o menos lo mismo, nada más que tiene como una Sí, almohadita integrada, porque no es como que se la pongas, es como... Esta, ya viene, Ajá. sí. Ok. También, bueno, sí. Es que es de esos sillones que están así alargados en donde las modelos de los 20 y todavía algunos de los 60 se echaban así a poses preciosas. Esos son los divanes. Entonces, el psicoanalista hace un par de preguntas para que el paciente empiece a hablar y comiences a analizar el discurso de la persona para poder comprender un poquito de lo que va dentro del inconsciente de esta misma, ¿no? Cómo utiliza ciertas palabras y ciertas entonaciones para referirse a ciertos sucesos, y entonces vas como rescatando problemitas de aquí y de allá. Yo tenía, cuando hice mi proceso terapéutico para la universidad, tenía un psicoanalista. Y entiendo lo de la asociación libre, pero se hacen las preguntas como tú dices, ¿no? Pues nada más era como, pues habla, A la verga. a ver qué sale. Y yo como, no mames. Es que o sea, lo que yo he visto y leído es que tienes que introducir un poquito a que la gente haga conversación, ¿no? Si no, o sea, si de la nada es como, a ver, habla. Pues sí puedo hablar, güey, ¿no? O sea, no me estás viendo que puedo hablar. Llegué y le dije, buenas tardes, sí puedo hablar, güey. O sea, Sí, claro. No, Y yo empieza entiendo. a cantar una canción, ¿no? Pero hablada, rapeándole. No mames. Rapeando la estrellita donde Estamos estás. Estamos en un musical, ¿o qué pedo? retroceso mental. Me mamó ese meme. De repente van a salir fuegos artificiales de acá atrás, ¿o qué pedo, güey? Vamos a parar a bailar Bollywood. Eso haría si me pidieran empezar a hablar de la nada. Sí, y luego era bien raro porque era como que ya decía, me aventaba como, ¿qué, güey? 20 minutos de plática y el vato era como, Ok. ¿ya? O sea, era como que, ok, y yo como, puta Ya estás madre. curado, Yo como, gracias, puta madre, dame pues tu voy a dinero. voy a seguir hablando, güey, arre, no hay pedo, y ya. Tú no te debes de callar, güey. Tienes que hacer algo. Así. Ay, no. Pero en fin, Sí, preferentemente hay que hacer preguntas, ¿no? Ya después fue evolucionando a las preguntas de seguimiento y este tipo de cosas en las que si te interesa un tema o ves que hay algo, pues continúas como investigando un poquito en ese aspecto. Pero bueno, la interpretación de los sueños es una teoría súper fregona. No la he podido leer completa porque sí me he metido un poquito a Sigmund Freud y la interpretación de los sueños. Pero sí hay muchos falos. En fin. qué raro. ¿Con Freud? Sí, no lo sé. No los tuvo como que 7 hijos nada más. ¿Viste ¿Viste la serie que sacó Netflix? Sí. ¿Ya la viste? Sí. ¿Ya viste la escena que te Qué dije? extraño es eso. Sí. De hecho ya lo había visto, pero no me acordaba bien de la... Volví bueno. a ver el trailer y su todo eso y fue mamá? como... ¡Oh! Ya me acordé. Sí, Una no, rara. está... Sí, hay una serie en Es Netflix una llamada serie muy Freud. mala. Bueno, está Sí. entretenida. O sea, pero no tiene está nada que está ver con bien, Freud. o sea, tiene cierta... Se queda como con... O sea, ves la esencia de Sigmund Freud, pues imagínate como que la cuelan y luego dice, güey, nomás no se alcanzó para este cachito, güey. Entonces, este cachito, bueno, lo voy a hacer para una serie de 10 capítulos
Y luego dices, verga, güey, pero ¿cómo hago que pegue esta mierdita que tengo aquí, güey? Ah, pues le metes La Vieja Confiable, serie de detectives. O sea, paranormal. Sí. Serie paranormal. Paranormal detectives. Ah, sí. Bueno, que para ellos, entre comillas, paranormal es la mente, güey, porque realmente no vi nada paranormal. No hay una bruja, no hay Recuerda nada. que es psíquica la Sí, pero es psíquica entre comillas, porque realmente lo que también estaba haciendo era procesos mentales. O sea, sí estaba buscando llevar a la persona a como un tipo de limbo, donde podía llegar a sacarlo inconsciente y volverlo consciente. O sea, sí lo estaba sacando, o sea, no era tal cual paranormal, porque paranormal hubiera sido... O sea, ella aplicó mejor el psicoanálisis que Sigmund Freud en toda su vida. Ok, bueno. Bueno, pero también se cogió a Sigmund Freud. En la serie. Aplicó mejor el psicoanálisis que Sigmund Freud en toda su vida. Fíjate, o sea, entonces... se cogió a su paciente, lo hizo entrar en estado hipnótico que Sigmund Freud jamás pudo hacer entrar a una... Bueno, creo que como a 2 pacientes en estado hipnótico. Y fue todo lo que hizo en el hipnosis. No le funcionó, por eso creó el psicoanálisis. Y después, o sea, esta vieja realmente pudo sacar todo de su inconsciente. Y por eso Sigmund Freud también le tenía culo. Bueno, vean esa serie. No es como documental. Sí, no es biográfica. No es biográfica. No está muy relacionada es ficción. a lo real. Ajá. Se la volaron un chingo con exagerando, ¿no? Como todos estos aspectos que van desarrollando según ellos. Pero pues está entretenida, o sea, la pueden aventar y es un buen rato agradable en familia. Sí. En familia, no. No mames, Sigmund Freud, el Edipo del 1800. Ok, no, bueno, si su familia no está abierta a esos temas, no la ven en familia. Pero... Y tampoco sí cerrada, güey, o sea, literalmente hay mucha gente encuerada en esa serie. Pues si la familia es más abierta, a lo mejor sí, bueno, no hay tanto pedo, sí. ¿no? O sea... Evalúen su situación familiar, sí. También no es para menores de edad, por favor. Evalúen su situación familiar y si está muy mal, corran. Y vean la serie en otra parte. Yo sí. Corran y hagan su vida en otra parte. Digo. Sí, también. Muy bien. Adler. Vamos a dejarlo en Adler. 1870-1937, uno de los fundadores de la psicología profunda, junto con Sigmund Freud y Carl Jung, que Adler es uno de los discípulos de Sigmund Freud, Carl Jung también. Ellos aprendieron psicoanálisis freudiano directamente de la mano besable de Freud. De la mata. Sí. Yo no quería decirlo así. Pero tuve que darle la razón. Hay algo que no estoy entendiendo. No te preocupes, al rato te explico. Al rato te enseño. Yo espero ya haberme ido. En fin, okay, nada más para que entiendas, antiguos griegos. Ya, vamos a continuar. Ok, da inicio a la psicología individual. Nice. Ahora entra el tratamiento centrado en una persona dentro de lo que son los experimentos psicológicos. Aquí todavía estamos hablando de experimentos psicológicos porque pues todavía las teorías no están del todo desarrolladas, ¿no? Solo tenemos el psicoanálisis, las teorías psicosexuales de Freud y las teorías del inconsciente de Freud. Ah, sí, se me olvidó mencionar eso con Freud, ¿verdad? La interpretación de los sueños, que hace referencia, bueno, lo que estaba diciendo Alejandro, de poder llegar al inconsciente. O sea, Sigmund Freud quería llegar al inconsciente de una u otra manera. No sabemos si este personaje de la vidente, la bruja, su terapeuta, realmente existió en su vida, pero, o sea, básicamente eso es lo que él quería hacer, ¿no? Insisto, vean la serie. Esa parte sí está interesante. Bueno, a mí me gustó mucho esas escenas en las que él entraba con ella. Sí están como... ¿Sabes qué escena fue la que más me impactó? No digas la de la madre. No digas la de la madre. No fue la de la madre. Ah, ok. ¿Ves cuando hay muchos vatos en un baño que como que los hipnotiza? Creo que fue una buena escena. No fue muy científica. Fue una buena escena en cuestiones de cámara y de... Ajá, sí, a eso me refiero, sí. Ok, entonces Sigmund Freud creía que a través de los sueños podía acceder al inconsciente de forma como directa. Okay. Entonces, esa era su teoría de acuerdo a la y por eso se basó en interpretar los sueños, ¿no? Ahora sí, regresando a Adler, da inicio a la psicología individual, formuló el concepto de compensaciones. Las compensaciones, fenómeno en el que... pues sí, aquí está medio explicado. Es el fenómeno en el que el individuo refuerza aquellas capacidades deficientes, tanto capacidades físicas como mentales. O sea, las compensaciones es como si, por ejemplo, yo soy pésimo para hacer deportes. Si corro un minuto ya me estoy muriendo.
Entonces yo lo compenso estudiando. Entonces yo tengo todo este conocimiento para que nadie me pida correr. Básicamente. Sí, te entiendo. Hay un ejemplo también, por ejemplo, la gente que, esto es más en relaciones amorosas, la gente que, por ejemplo, no tiene casi tiempo para estar con su pareja, pero es porque está trabajando y compra cosas para satisfacer esa, como, no puedo estar contigo, pero te compro cosas para que te sientas mejor, más o menos. Sí, las compensaciones. Aquí lo estaban refiriendo a capacidades físicas, capacidades intelectuales, pero pues ya, obviamente, el humano tiene la capacidad de desarrollar tantas cosas tan impresionantes y a lugares que nunca lo podríamos haber imaginado, como este tipo de cosas, ¿no? O sea, en lugar de compensarte a ti mismo una falta física o una falta intelectual, no, ahora también puedo compensar a mi pareja dándole regalitos porque no he pasado tiempo con ella, o porque se me olvidó tal fecha importante, o sin quemar a nadie, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, pero... Sin raspar muebles. Sí, no. Aquí nomás... No, ¿por qué tiene nombres tan raros? Ahí sí te fallo, yo no me sé, sí no me lo sé. No, ok, vamos a intentarlo. ¿Tú sabes cómo se pronuncia eso? Dile Max, güey. Ok. Uno de los tantos Max que no es... Es que hay 3, güey, yo conozco 3. Ok, ponle fundador de la psicología Gestalt, Max. ¿Ya? Ok, sí, es el Max que fundó la psicología Gestalt. Excelente. Max Gestalt. Max Gestalt. Te quité tu apellido, cabrón, qué pedo. A ver, salte de la tumba, ven y reclámame, cabrón. Venga, mira, te moriste en 1943, yo ni en planes estaba, güey. Ni mi mamá estaba en planes, güey. ¿1900 qué? 43. Bueno, quién sabe. Vamos a ver. No sé. No, ya no. Bueno, ya, no importa. Max Gestalt, ajá. Max Gestalt aplica sus ideas a la psicología educativa. Ayuda a los estudiantes a comprender aquello que pues van aprendiendo, ¿no? Básicamente. Crea la psicología Gestalt, hace distinción entre el pensamiento productivo, el insight, y el sujeto internaliza y comprende una verdad o concepto revelado. Es básicamente reflexionar y sintetizar la información que estás aprendiendo. ¿Es como meditar? ¿O no? Pues no, porque no tienes que estar en un modo zen para poder... O sea, con el simple hecho de que hayas entendido lo que dije, okay. Así, el pensamiento productivo, insight, el sujeto internaliza y comprende una verdad en concepto... ¿qué? O concepto revelado. Okay. El hecho de que tú lo hayas entendido a tu modo, eso es el insight. Ok. Sí, sin la necesidad de que no haya ruido, sin la necesidad de estar... Okay. No, nada más es poder analizar la información y poderlo sintetizar para comprenderlo y adaptarlo a tu vida. Okay. El pensamiento reproductivo, repetición mecánica y automática. O sea, ya tengo el conocimiento ahora lo tengo que poner en práctica, básicamente. Entonces, mientras más repeticiones haya de algo que se esté aprendiendo, ya sea de forma física, o sea, si estás como construyendo algo, o deconstruyendo algo, o leyendo algo, mientras más veces lo leas y lo sintetices, lo vas a comprender mejor y se te va a quedar más grabado, ¿no? Ok. Crea la ley de pregnancia, conocida también como la ley de lo compacto y significante. Propone que los seres humanos percibimos de manera que integramos las sensaciones de mejor modo posible. Esto está mal redactado. Perdón, me apendejé aquí, no sé, yo creo que era tarde. Pero bueno, propone que los seres humanos percibimos, o la manera en la que los humanos percibimos e integramos las sensaciones del mejor modo posible. Del mejor modo posible. Ajá. Entonces, esa es básicamente la ley de compacto y significante. Pero bueno, lo podemos comprender como pues la forma en la que... Bueno, integración es como lo adaptas a ti. Y hablando de sensaciones, podemos irnos desde los estímulos hasta pues como los cambios internos, o sea, estímulos externos e internos que nos hacen pues de cierta forma también traer recuerdos, ¿no? O sea, si tú estás sentado tomando chocolatito mientras estudias, cuando vuelves a leer o hablar de esas teorías o de esas cosas, a lo mejor te acuerdas de que estabas tomando chocolatito, ¿no? Claro. Y es algo rico. Es como lo que decíamos del niño que tomaba agua sucia y que es chocolate. Le habían dicho que era chocolate. Justo.
Ok, por último, ya para cerrar este tema de los pensadores que fueron creando todo este pedo, está Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo. Fue el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que es raro que él haya sido el que creó la Asociación Psicoanalítica, dejando fuera a Sigmund Freud. Ahí se las dejo nomás. ¿Quién quiere el tonto Sigmund Freud, no? Nadie, ¿por qué? Ya después de haberle absorbido el conocimiento, ya para qué lo ya quieres. ¿para qué quieres al viejo? No, pues no. Al viejo barbón. Todo viejo, todo barbón. De verdad. Bueno, en fin. Funda la psicología analítica y la psicología compleja. Realiza varios trabajos acerca de la teoría de la personalidad. Sustituye la sexualidad freudiana por el concepto de energía. Ok, este sí es un punto bastante importante en cómo cambiamos el aspecto de la psicología, porque hay un concepto llamado líbido, Claro. que tal vez muchos hemos escuchado fuera de contexto y es como, bueno, ¿y qué chingados es eso, no? Y a lo mejor lo usamos fuera de contexto y puede que le hayas atinado o puede que no. Sigmund Freud plantea el líbido como una energía que despierta del placer o de la necesidad de satisfacer el deseo sexual. Ok. Ajá. Entonces, para Sigmund Freud, todo este asunto de la sexualidad y todo este pedo del deseo sexual y las necesidades sexuales y todo esto le dan como el motor a las personas para poder cumplir con sus tareas, para llegar a sus objetivos y etcétera, 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 ¿no? Desarrollarse como personas básicamente. Entonces el líbido se relaciona mucho con lo sexual, es como, oh, esa persona tiene un líbido sexual muy alto. Quiere decir que son personas muy intensas, que son personas como muy energéticas, que tienden a expresarse demasiado, ¿no? Haciendo referencia a que ya no queremos nada de Sigmund Freud en nuestra Asociación Psicoanalítica Internacional, Carl Jung decide que el concepto de líbido cambia de lo sexual a lo energético. O sea, tu líbido intenso hace referencia a eso nada más, a que eres una persona intensa, a que eres una persona con mucha energía. Claro. ¿De dónde viene esa energía? No viene de tu falo, no viene de tu útero, no viene de nada de eso. O sea, es simplemente el hecho de que tu personalidad tiende a ser más extrovertida, ¿no? Es algo que viene de la cabeza y no necesariamente de la otra. Exacto, Ok. de la cabeza que podemos exponer libremente al mundo. Exactamente. Sus teorías de la personalidad, pues obviamente las vamos a desarrollar más a fondo después. Hace la distinción entre personalidades introvertidas y extrovertidas al momento de que cambia este concepto de líbido. Y pues crea el concepto de inconsciente individual e inconsciente colectivo. Es una teoría bastante interesante también, en la que pues hablamos de que todas las personas tenemos como cierta conciencia en conjunto, pero eso no nos quita la individualidad, porque la individualidad permanece, ¿no? Entonces nosotros podemos tener un inconsciente propio, que es en base a nuestras vivencias, pero como las demás personas también tienen un registro de esas vivencias, porque propias, nos pueden conectar de cierta forma. Es como, chicos, ¿no les ha pasado que alguna vez, o sea, y entonces las personas dicen, sí me ha pasado, inserte el ejemplo que quiera, viviendo en tercer mundo, por ejemplo, hay muchas cosas, ¿no? Es como, ¿no les pasa que vas caminando por la calle y caes en un bache, güey? Sí. A todo el mundo nos ha pasado. Ese es el inconsciente colectivo, o sea, todos tenemos un registro de algo así y una experiencia vivida así. La forma individual es como tú lo viviste, o sea, si a ti te cagó caerte en el bache o te cagaste de risa al caerte en el bache, ¿no? Eso es... Que bueno, si es carro ajeno probablemente te cagaste de risa, pero si es el tuyo, pues te cagaste de emputadísimo. Sí, a huevo, suele pasar. Muy bien, y con esto terminamos con los pensamientos que anteceden a la psicología. Bueno, aquí ya lo empezamos a meter ya como concepto la psicología, pero volvemos, ¿no? Eso eran prácticamente experimentos todavía, no había algo con... Entonces, eran experimentos, apenas se estaba introduciendo el método científico en los procesos mentales, en cómo se maneja la gente. Vamos a hacer la aclaración principalmente de que nuestro método científico, a pesar de que sí es el mismo, de acuerdo a la corriente que utilices, de acuerdo al estilo de terapia que manejes, no siempre va a dar el mismo resultado, y por ende muchas otras ciencias nos han criticado de que pues no somos una ciencia, porque se supone que tendría que dar un resultado
Igual. Ajá, igual, un resultado específico. El problema también con la ciencia que nosotros manejamos es que no es cuantitativo, es cualitativo. Y al ser cualitativo se presta a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, no porque a Juan le hayas aplicado un procedimiento significa que a Luis le va a funcionar también, o a que María le va a funcionar. A veces a María sí le puede funcionar y a Juan y a Luis los puedes meter en conflicto porque una, no son hombres, y dos, puede que ni siquiera tengan la misma personalidad o no se hayan desarrollado en el mismo ambiente. Entonces al final cambia completamente todo. Todo es muy variante aquí. A final de cuentas, lo que podemos rescatar es que el resultado sí es el mismo. En cuestiones de que cuando el paciente se va de alta, se va más funcional de lo que llegó. Claro. Que ese sería el objetivo, ¿no? Entonces, el método que utilices o las técnicas que utilices, a final de cuentas no importan. Porque igual en, no sé, la química, la biología, le meten desmadre y medio a las cosas para que les dé un resultado en específico. Si lo que importa es el resultado, que el paciente se vaya más funcional de lo que llegó, para mí lo considero, pues aparte de que es un check, por fin lo logré, pues es el resultado que siempre se está esperando conseguir, ¿no? Entonces, no, y aparte el problema es que trabajamos con personas y no es algo tan insensible porque, por ejemplo, si tú trabajas con números, es como, güey, el 4 no va a sufrir porque lo restaste a 2, güey. No, o sea, son personas que si tú la jodes aquí o tratas de aplicar exactamente lo mismo a pesar de que viene con un padecimiento similar pero no igual, ya, o sea, lo estás forzando a que experimente algo que a lo mejor no le iba a funcionar, güey. Claro, porque también hablando de padecimientos similares, no iguales, estamos hablando también de intensidad, ¿no? O sea, qué tan... y me estaba regañando. ¿Qué tan intensos son sus estados de crisis? O qué tan prolongados son sus estados de crisis también. Porque también todo eso varía, pues todo eso varía de acuerdo al tipo de personalidad, al tipo de persona, al tipo de vida que lleven. Entonces sí, o sea, tenemos una cantidad de variantes inmensas en la psicología. Hay gente que se le puede hacer complejo, que se le puede hacer bastante desafiante este asunto de todas las variantes, de que si la persona piensa de esta manera, que si no concordamos en esto, que si no concuerda este caso con este otro caso a pesar de que son el mismo motivo de consulta. Pero pues eso es lo que te dice si realmente esto es lo tuyo o no, ¿no? En todo caso, a mí, mientras más pedos traiga y mientras más cosas puedas ir sacando, a veces es como... ¡Uf! Está poderoso esto. No, sí, y aparte algo que también hay que decir es que aunque sientas que no pudiste con este paciente, es mejor mandarlo con otra persona. ¿Cómo se le dice eso? Referirlo o canalizarlo. Referirlo o canalizarlo con otra persona, porque es mejor que digas, ¿sabes qué? Que aceptes, güey, no puedo con esto, me mueve cosas a mí o yo no sé cómo tratarlo. Arre, lo voy a llevar con esta otra persona y ya que siento que sí lo va a poder tratar. Porque más que un ego de psicólogo, tienes que también ser persona, por lo menos en ese aspecto, de decir, güey, yo no puedo con esto, arre, güey, búscate a alguien más. Ajá. Claro, aceptar tus límites, eso es muy importante, porque sí, o sea, tú puedes estar fascinadísimo con el caso, es como, es el caso perfecto. Es que, o sea, en todo le he encontrado algo, no, o sea, a ti te puede interesar muchísimo el caso, pero si realmente no tienes todavía las herramientas necesarias para poder llegar al fin, que es pues, hacer que comprenda el padecimiento que está teniendo, ¿no? En caso de que sea un trastorno, o poder disminuir ciertas conductas para que sea funcional, pues sí, es como, ¿sabes qué? Yo no tengo las herramientas, aquí ya estamos estancados, next, ¿no? O sea, si no sueltas, no nada más le vas a estar haciendo daño al paciente, te vas a estar haciendo daño a ti, porque van a ser horas gastadas, energía, posiblemente estrés. Y a final de cuentas, si quieres formar una reputación como terapeuta, claro, el hecho de decir, acepto que yo no puedo con este caso, lo voy a referir a alguien que tenga más experiencia o que tenga otra corriente, no importa si tiene menos experiencia o más experiencia, eso habla muy bien de cómo tú manejas tus propias salud. Salud. ¡Au! La verga, ese codo, no sé, güey, rompe paredes sin pedos porque si no le dolió. Bueno, sí. Pero luego hablaremos a profundidad de esas cosas, sí, un poco más, pero... Entonces, en resumen, todo lo que prácticamente hablé y les dije y debatimos y consultamos es que podemos ver cómo desde chingos de tiempos antes la psicología ya se estaba como teniendo en la mente
Claro. Ajá. Y como las preguntas principales, ¿no? Que es como los porqués, los cómo y los cuándo, tienen una relación completamente directa a la humanidad y su forma de actuar. Estamos hablando desde historias presocráticas, se les dice, en el que a un sujeto se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué este güey hace berrinche y este güey no? O sea, todo ese tipo de cuestiones hablan del el comportamiento humano. Y estos hombres, antes de que existiera un método científico, antes de que existiera un razonamiento como estructurado o algo más concreto, por decirlo de alguna forma, porque no había conocimientos de anatomía, no había conocimientos de muchas cosas en aquellos entonces. Crean historias, crean cuentos, crean mitos que le dan un sentido a las cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de Narciso. Claro. Estamos hablando de Pandora. Qué crazy. Estamos hablando de Edipo. Claro. O sea, todos estos mitos tienen una relevancia en lo que ahora conocemos como la psicología. Y los podemos usar de referencia anytime para poder explicar y comprender los fenómenos que ocurren en la mente. Son términos que envejecieron bien. Ajá. No como Sigmund Freud. Ajá. En su mayoría. Sí, no sabemos qué tan bien envejeció ese hombre, pero yo creo que la cocaína sí lo destruyó un poquito. Bueno, no creo que haya envejecido mucho también porque pues el cáncer, ¿no? Las encías. Bueno, luego hablaremos de eso. También es muy divertida esa historia. Es muy divertida y trágica. Yo me reí porque aún así ese hombre no entendía razones, pero bueno. ¿Algo más que quieran agregar, compañeritos? ¿Por qué no? No tengan pacientes si no son psicólogos. Los coaches no cuentan. Gracias. Ok. Despedida. Creí que todos íbamos a decir algo, pero bueno. No sé. Yo no quiero decir nada. ¿Tú no quieres decir excelente. No sé nada. Ella fue despedida. No vas a estar en el próximo podcast. Prepárense, estudien, investiguen, lean o escuchen, aunque sea. La tecnología ahorita ya les lee las cosas en automático prácticamente. Entonces, todo lo necesario, prepárense. Si les interesa estos temas, estudien la carrera, realmente vale la pena. Si se llegan a enamorar de lo que es la psicología, van a vivir felices mientras se enfoquen en la rama que más les vaya a su vida y a sus habilidades, ¿no? Tampoco nos vamos a enganchar con que yo quiero ser terapeuta porque estos güeyes me dijeron que dar terapia está bien chingón. Exacto. Si lo tuyo no es soportar gente con manías raras, no lo hagas, por favor, porque va a ser complicado para ti y para los demás, y raro. Entonces, hay muchas otras ramas de la psicología de las que vamos a estar hablando conforme se vayan sintiendo identificados. Si creen que esto es lo suyo, si no creen que esto es lo suyo, pero les interesan los temas, igual nos pueden seguir escuchando, nos pueden seguir leyendo. Y bueno, eso fue todo. Fue la segunda parte de El origen de la psicología. Recuerden comentar su respuesta de la pregunta inicial, que es cómo se involucraron en la psicología, cómo conocieron la psicología y cuándo se enteraron de que fue ciencia. Y también recuerden seguirnos pues en nuestras redes sociales. Inserte redes sociales aquí, porque aún no las tenemos. Y bueno, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y con cualquier persona que creas que sea afín al tema. Suscríbanse. Goodbye, my friends.